Vamos a buscar en las Escrituras Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18 y después vamos a ir al capítulo 2 y leeremos del versículo 14 en adelante. Pablo escribe su epístola a los romanos. Él está ansioso por llegar a Roma para predicar el Evangelio. Dice en el versículo 15, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruidos por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos y saqueas templos, tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te damos gracias por la ley que tú nos has dado, la revelación de tu ser, la revelación de tu voluntad para con nosotros, tus criaturas.
y más aquellos que hemos conocido, seguimos conociendo el poder de la verdad salvadora en nuestros corazones. Te damos gracias por la luz que tú emites y la guía que nos das mediante tu ley, la sabiduría que impartes. Te suplicamos que tú nos ayudes a entender aún más la importancia, vigencia, perpetuidad de la ley, de tu ley. Ven pues y ayúdanos en estos días, especialmente donde el cansancio y el sueño parece vencernos. Danos fuerza para que podamos nosotros recibir con gozo, anticipación, tu palabra. Ven y equipa a este gusano que tú has salvado por tu gracia, para poder proclamar tu palabra con exactitud. Te suplicamos esta bendición en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta tarde vamos a considerar la identidad de la ley, de la cual Pablo habla, la cual él aplica a los gentiles. La identidad de la ley con la que los gentiles son confrontados. Y en esto continúo siguiendo el material dado por el pastor Jeff Smith de Florida, claro, con los matices y el sabor latinoamericano, ahí no nos gana Smith. Muy bien. La identidad de la ley con la que los gentiles son confrontados. Y la pregunta que surge es, ¿a qué ley se refiere Pablo? Y esto que vamos a hacer en esta tarde parecerá un ejercicio tal vez para algunos aburridos, pero vamos a utilizar las Escrituras, vamos a mirar a múltiples pasajes para que podamos ver la importancia, la vigencia, la relevancia de la ley de Dios. ¿A qué ley se refiere Pablo cuando habla de esa ley escrita o la obra de la ley escrita en el corazón de los gentiles? Pablo se refiere a la misma ley a la que él hace referencia en Romanos 2, versículos 14 y 15. Se refiere a la ley que en forma escrita fue dada a los judíos. Se trata de la ley moral de Dios y las dimensiones éticas de la ley mosaica resumida en los 10 mandamientos. Aunque los gentiles no tienen la revelación escrita de esta ley, ellos sí tienen incorporada o integrado en su conciencia esta ley en virtud de la forma en que Dios los creó. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y como tales ellos son criaturas morales. ¿Cuál es el fundamento para estas afirmaciones? En primer lugar, las regulaciones ceremoniales y rituales de la ley de Moisés y los estatutos civiles administrados y aplicados en la tierra que Dios dio a Israel no pueden ser ciertamente la ley con que los gentiles por naturaleza o instinto son confrontados. No puede ser. Esto fue por revelación especial. Cuando se refiere a la ley civil y ceremonial, Pablo no está hablando de esos aspectos de la ley, o mejor dicho, aplicación de la ley a circunstancias y situaciones específicas bajo el antiguo pacto. Observen, Pablo no dice que los gentiles fueron confrontados con los requisitos del antiguo pacto sobre la adoración en el tabernáculo, como los requisitos sobre el sacerdocio, los sacrificios, los lavamientos ceremoniales, etc. No, es obvio que lo que Pablo tiene en mente es algo más básico y fundamental que estos requisitos y esas leyes. En segundo lugar, el contexto inmediato indica que los requisitos morales de la ley
resumidos en los 10 mandamientos. ¿A qué ley Pablo se refiere? En ese contexto inmediato, según el versículo 13, es la ley que de ser seguida o cumplida perfectamente puede justificar al hombre delante de Dios. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. En los versículos 17 al 23 del capítulo 2 de esa epístola, Pablo equipara la ley con referencias específicas de los mandamientos que son dados en los 10 mandamientos o en el decálogo. Versículo 17 declara, pero si tú que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, esta ley moral es a la que Pablo aplica a los gentiles. Ellos no tienen la ley ceremonial como los judíos. Los judíos son culpables no solo de violar la ley moral, sino también ceremonial. Pero esa ley ceremonial no es la norma por la que Pablo juzgó a los gentiles, ya que ellos no tenían tal ley. Pero si tú que llevas el nombre judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, siendo instruidos por la ley, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, que tienes la ley, la expresión misma del conocimiento de la verdad. ¿De qué ley está hablando Pablo? Está hablando del decálogo, pues inmediatamente dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tienes la ley, pero no te la aplicas. Tú que predicas que no debe robar, que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Y esto es triste por las consecuencias, el efecto de esto. Es blasfemado porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Por lo que Pablo acaba de decir. Ellos no aplican la ley y por consiguiente no cumplen con la ley y son un mal testimonio de la ley y del poder de Dios y de la santidad de Dios. Él está hablando de la ley moral de Dios. Vemos en este pasaje bíblico que Pablo se refiere a las dimensiones de la ley moral de Dios. Es a esta ley específica escrita a la que Pablo se refiere cuando habla de la obra de la ley escrita en la conciencia o los corazones de los hombres. Está escrita ¿en qué sentido? En el sentido que hay algo por instinto en el ser humano, en su conciencia, que se registra en lo que respecta a la ley moral de Dios. La obra de la ley, lo que requiere la ley o lo que realiza la ley de tal manera que los gentiles, según su conciencia, si funciona como debe hacerlo, le alaba o le acusa, le alaba o lo condena. Se trata de la ley moral de Dios, el decálogo. Debemos siempre, hermanos, estar atentos al contexto en que se dicen las cosas. Si no, llegaremos a conclusiones incorrectas o equivocadas. En tercer lugar, aquí se ve claramente un contraste entre la ley moral y la ley ceremonial judía. La circuncisión era uno de los requisitos que exigía el sistema mosaico. Pablo hace una distinción entre la circuncisión, la ley ceremonial, y la ley moral. Tenemos al judío que está circuncidado, pero no obedece la ley moral. Cumple con supuestamente la ceremonial, pero está siendo indiferente a la ley moral. Versículo 25. ¿Ven la distinción? Circuncisión versa la ley moral de Dios.
Pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley. Aquí hay una diferencia. No hay otra forma de interpretar esto. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. Si no obedeces la ley moral de Dios, eres como un gentil incircunciso. Tu obediencia, tus sacrificios, la ley ceremonial no te sirve para nada cuando ignoras la ley moral de Dios. En ese sentido, eres como un gentil. ¿Cuál es la conclusión a la que deberíamos llegar en este pasaje? En primer lugar, aún los paganos que no tienen la Biblia son confrontados con las demandas o exigencias éticas de la ley de Dios. Estos, los gentiles, pecan contra la ley, perecen por pecar contra la ley. Esa ley que sirve como base para alabar o condenarles. La segunda conclusión, todos los hombres son confrontados por la ley moral de Dios, porque el reconocimiento de lo que Dios demanda es parte de la conciencia moral creada por Dios en el hombre. Tenemos aquí básicamente la misma enseñanza del primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Pablo nos dice allí que los paganos, aunque no tienen la ley escrita, aún así conocen el juicio de Dios en contra de toda inmoralidad y cosas malas que ellos hacen. Por tanto, ellos no tienen excusa. Ellos necesitan también el Evangelio. Aunque no tienen la ley escrita, los paganos saben que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? La violación a la ley moral de Dios. Estos, en su conciencia, saben que son dignos de muerte. Romanos 1:32. Las próximas dos conclusiones van más directo al punto. Si los paganos en este sentido tienen la ley de Dios cuando Pablo les escribió, solo puede ser porque la obra de la ley está escrita en el corazón del hombre. De alguna manera está escrita, funciona, opera. No como en el día que Dios creó a Adán y Eva, pero está ahí. Tal conciencia moral de la ley nunca se borró totalmente de las fibras morales y de la conciencia de los hombres, aun cuando el hombre cayó de su estado original en que Dios lo creó. ¿Cómo es que los paganos tienen la obra de la ley entretejida en su conciencia? Porque ellos fueron creados en esa manera. No tenemos que buscar como si fuera algo tan complejo y tan difícil. No, Dios los creó así y por eso marchan así. Todos los hombres han sido creados en esa forma desde Adán. Dios no solo le dio a Adán un precepto que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que con tal mandamiento, Dios también incorporó en la misma alma del hombre la conciencia moral de las demandas de Dios de un modo completo, esencial y sustancial. Aunque débil o debilitado por la caída, estas cosas no fueron revocadas de la conciencia moral del hombre. Por esta razón, los paganos en la selva más oscura y tenebrosa son constantemente confrontados con la ley de Dios. Esta ley es la misma ley moral de Dios que años más tarde fue resumida, revelada y entregada al pueblo de Dios por Moisés en el monte Sinaí. Los judíos ahora tenían una ventaja que los gentiles no tenían. Los judíos ahora tenían la ley moral de Dios escrita. Esto nos lleva a la cuarta conclusión.
Todo esto nos dice que la ley moral de Dios, revelada y resumida en los 10 mandamientos, integrada en la conciencia moral de los hombres en la creación, es la norma de justicia que Dios exige de todos los hombres en todo lugar y en todo momento, y esto es así desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y esto no lo dudes. En otras palabras, aunque la ley moral de Dios no fue resumida y codificada de forma escrita, como en el caso de los 10 mandamientos hasta el tiempo de Moisés, esa ley no fue la propiedad exclusiva de Moisés bajo el pacto mosaico. Esa misma ley fue entretejida e integrada en la conciencia moral de los hombres. Esa ley ejerce su autoridad sobre la conciencia moral de cada hombre, de cada mujer. Así es, así ha sido y así sí será. Por lo tanto, los 10 mandamientos no son el producto del pacto de Moisés, ni son abolidos en el nuevo pacto. Esta verdad es la que Pablo revela en Romanos capítulo 2. La ley moral de Dios, resumida en el Decálogo, la encontramos naturalmente en las fibras morales de la conciencia humana. Y esto es así también, no solo bajo el antiguo pacto, sino también bajo el nuevo pacto, como ya en otra conferencia estableceremos. Pues algo de la identidad de la ley de la cual Pablo habló cuando se refería a los gentiles es la ley moral de Dios. En segundo lugar, consideremos las ordenanzas de la creación y la ley moral de Dios. Las ordenanzas de la creación y la ley moral de Dios. Tenemos un ejemplo de esta realidad en las ordenanzas de la creación. Estas ordenanzas no surgieron así porque sí o por el capricho del Señor. No. Las ordenanzas de la creación son los principios y las instrucciones éticas que Dios dio a Adán y Eva al principio de la creación antes de la caída. La primera ordenanza es la que se conoce como el mandato de la procreación, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. En segundo lugar, la otra ordenanza de la creación es el mandato del trabajo, Génesis 1, 28. Sojuzgad la tierra. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente. Sojuzgad. Esto requiere esfuerzo, trabajo, planificación. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Otra ordenanza de la creación fue el día de reposo, Génesis 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Él lo santificó, él lo apartó. El comentario infalible de esta ordenanza lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Otra ordenanza fue el mandato del matrimonio, Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A todo esto, dice Smith, se suma la única prohibición de prueba que prohibía a Adán y a Eva comer del árbol en medio del huerto. He aquí las ordenanzas morales y religiosas
de la creación, entretejidas en las fibras morales de la conciencia y constitución del hombre como imagen de Dios. La ordenanza de la procreación, del trabajo, del día de reposo y la ordenanza del matrimonio. Si tenemos en cuenta la explicación dada en Éxodo 20, del 8 al 11, podemos incluir de manera implícita, pero necesaria, la ordenanza de la adoración. La ordenanza de la adoración. Bueno, no está ahí. Bueno, hay muchas cosas que no están ahí, pero están ahí. El hecho de que sean implícitas no quiere decir que no existen. La palabra Trinidad, usted no la encuentra en ningún lugar de las Escrituras, pero el concepto está ahí. Y es obvio que en diferentes pasajes de la Escritura no es explícito, sino implícito. Y usted tiene que llegar a esa conclusión, si no usted está mal y va a tener un concepto completamente equivocado de Dios. Además, usted y yo no le decimos a Dios cómo Él nos va a enseñar las cosas. Y eso es un problema que tienen muchos cristianos. Ellos quieren decirle a Dios cómo Dios tiene que enseñarle las cosas para ellos creerlas y practicarlas. ¿Quién le dijo a usted eso? Observen, no hay una definición sobre el matrimonio en sí mismo. Lo que tenemos es el ejemplo y lo que hicieron y lo que dijo Dios. Por eso vamos a decir que no hay tal cosa como matrimonio, como algunos dicen hoy. Dios santificó ese día, no lo dudes. Dios apartó ese día, no solo para descanso, Marcos capítulo 2, sino también para adorar a Dios. Aunque la palabra adoración no aparece, es algo implícito en la ordenanza del día de reposo. El hombre no solo tenía que reposar de sus labores, Marcos 2, versículo 23 al 28, también tenía que apartarse para adorar, imitar el carácter de Dios y del Señor Jesucristo, Juan capítulo 5. Allí en el huerto con su esposa e individualmente Adán tenía que adorar a su Creador, no solo en su trabajo, y con el fruto del mismo, sino en el tiempo y con la devoción y el ritual religioso que la naturaleza de la relación con Dios exigía. El huerto fue el lugar en el que se manifestó de una manera especial la presencia íntima y especial de Dios. No fue cualquier lugar. No era un harén, no. Allí en el huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron comunión con Dios. Dios se reveló a ellos, Dios les habló. El huerto no era toda la tierra, sino el lugar que Dios escogió y apartó para revelar su ser y su voluntad al hombre. El huerto del Edén era en cierta forma, pero real, el santuario de Dios en la tierra. El lugar de la morada especial de Dios era el templo, era el lugar donde Dios se encontró con el hombre. Por tanto, era un lugar santo y especial. Luego Dios cambió ese sitio al monte Sinaí, luego al tabernáculo y después el templo en Jerusalén se convirtió en morada especial del Altísimo, luego en la iglesia, sí, aún en nosotros mismos por el Espíritu Santo. Además, el hecho que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios tiene implicaciones éticas. Todo esto sucedió antes que se promulgara o revelara el pacto de Moisés. Las ordenanzas de la creación fueron dadas al hombre como hombre. Al hombre como una criatura creada a la imagen de Dios. Por tanto, estas ordenanzas se aplican a todos los hombres sin discriminación ni excepción.
todos los hombres serán juzgados según las exigencias de estas ordenanzas. Ordenanzas basadas en la ley moral de Dios. Ahora, cuando uno llega a los 10 mandamientos, uno se da cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay realmente algo nuevo o distinto. El único cambio que vemos es que los requisitos y las demandas morales de Dios se presentan con mayor lujo de detalles, teniendo en cuenta la nueva realidad y la nueva situación y la nueva relación del pueblo de Dios con Dios. Los primeros mandamientos del Decálogo tienen que ver con la adoración, que incluye el día de reposo. Todo esto tiene una conexión a la ordenanza del trabajo. El quinto y séptimo mandamientos tienen sus raíces en la ordenanza del matrimonio y la familia. El sexto y noveno mandamiento están basados en el valor de la vida y dignidad del hombre que fue creado a la imagen de Dios. Ven la relación de una cosa con la otra. Una cosa no puede existir, o por lo menos la ordenanza, sin la ley moral. El octavo y décimo mandamiento tienen sus raíces en el mandato del trabajo y la obra que Dios le asignó al hombre de juzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Lo que incluye el derecho que Dios da de tener posesiones. Sí, el pastor Piñero es capitalista. No lo dudes. Exactamente. No quiero que se oiga. Sí, el pastor Piñero es capitalista. ¿Por qué usted cree que yo vendo libros? Me acuerdo de que Pater está aquí también. Sí, no puede haber capitalismo si no hay propiedad privada. Y esto es lo que concede la ley moral de Dios. De manera que yo no estoy avergonzado, como tal vez algunos de ustedes de aquí, decir que soy capitalista, pero un capitalista santificado. El punto es que los 10 mandamientos se encuentran presentes en forma de semilla en las ordenanzas de la creación dadas por Dios a Adán. Ordenanzas que atañan a todos los hombres por lo que son delante de Dios su Creador. Pues aquí hemos visto la identidad de la ley de Dios, la ley moral de Dios. La ordenanza o las ordenanzas de la creación y la ley moral. Ahora pasemos a la conciencia innata del hombre y la ley moral de Dios. Sí, hemos dicho algo referente a ese asunto, pero vamos a profundizar un poco más. Los 10 mandamientos no se originaron en el monte Sinaí y no están limitados en su naturaleza ni alcance a las personas que vivían bajo el antiguo pacto establecido con Moisés e Israel. Pero no solo esto, antes que la ley moral fuera dada en forma escrita en el libro de Éxodo capítulo 20, encontramos múltiples, énfasis, subráyelo, múltiples referencias en la conciencia innata del hombre de las exigencias morales de la ley de Dios y de la responsabilidad humana. Su responsabilidad a esos mismos mandamientos esbozados en los 10 mandamientos, y esto antes de que existiera el pacto mosaico. Por ejemplo, el primer y segundo y tercer mandamientos fueron violados por los egipcios, y por lo tanto Dios los castigó antes que se promulgara los 10 mandamientos. No, es que los castigó para mostrar la manifestación de su poder y así librarlos. Y sí, eso es verdad. Pero también era que los egipcios se lo merecían. Eran idólatras. Difamaron a Dios. Blasfemaron su santo nombre.
el faraón se opuso a que el pueblo fuera a adorar a Dios en el día del Señor. Fueron castigados. Los egipcios adoraban ídolos, dioses falsos, productos de su rebelión. Romanos 1:25. Su idolatría violaba los primeros 2 mandamientos de la ley moral de Dios. Al adorar a dioses falsos, ellos blasfemaron el verdadero Dios y violaron el 3er mandamiento. Por estas cosas Dios los castigó severamente con plagas que claramente socavaban y se oponían a los dioses que ellos adoraban. Todo eso fue calculado por Dios. En el principio, Satanás, mediante la tentación de la serpiente en el huerto, buscó establecer una religión en la que la primera pareja fuera llevada a adorar a dioses falsos. Sus propias personas, seréis como Dios. La serpiente le dijo a la mujer, pues Dios sabe que el día que comáis del árbol prohibido del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, es decir, desde su propia experiencia, habiendo sido contaminados por el pecado. La suposición fue que es incorrecto para alguien desear o tomar la posición que solo pertenece a Dios. En cambio, guiados y convertidos por la gracia de Dios, Abraham, Isaac y Jacob rechazaron los dioses falsos. Adoraron al verdadero Dios. Josué capítulo 24, versículo 2 al 4, versículo 14, Hebreos 11, 8 al 10, 16. Los patriarcas honraron el nombre de Dios. En su nombre hicieron pactos en los que Dios estuvo presente como testigos de tales convenios. Estos pactos comprometieron a los patriarcas a cumplir solemnemente las obligaciones de tales acuerdos. Un pacto, Dios es el testigo. Dejar de cumplirlo significaba tomar el nombre de Dios en vano. Ellos no hicieron tal cosa porque ellos reverenciaban el santo y glorioso nombre de Dios. Noé era un adorador monógamo, él no era politeísta. Por esta razón, él anduvo con Dios y no con varios dioses. Así también Enoc, Génesis 5, 24, 6, 9. Él anduvo ¿con quién? Con Dios, un solo Dios. Jacob sabía que era incorrecto adorar ídolos o servir a otro Dios, que no fuera el único y verdadero Dios. Por tanto, él dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Y eso es lo que algunos de los padres en nuestra iglesia tienen que hacer. Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien nos respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino. Adoración, pero antes hubo preparación que tuvo que ver no solamente con la mente y el corazón, sino de la manera externa en que ellos habían de presentarse delante de Dios, y el Dios de las Escrituras, que es inmutable, no ha cambiado. 1 Timoteo capítulo 2. Consideremos el 4º mandamiento del Decálogo. Éxodo 20, versículo 8 dice: recuerda el día de reposo para santificarlo. Este mandamiento está basado en las palabras dichas y en el ejemplo de Dios. Génesis 2, 2, 3. Vemos en Génesis que el hombre desde el tiempo de la caída
ha tenido en su conciencia la necesidad de adorar a Dios, lo que significa dejar las horas, o por lo menos algunas horas de su trabajo normal, para dedicarse a adorar a Dios. Vemos en las Escrituras que antes de la promulgación del Decálogo, los hombres se apartaron para adorar a Dios y observar el día de reposo. Génesis 4, versículo 3 al 5, otra vez. Hay algunos comentaristas que me favorecen, hay algunos de los pastores aquí presentes que también han tomado esa interpretación que yo voy a dar este pasaje ahora. Pero si usted tiene en mente el contexto histórico, no puede llegar a otra conclusión que esta, que se trata del día de reposo. Génesis 4, 3 al 5. El versículo clave en este pasaje es el tercer versículo. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, dice, al final de días, no de estaciones, al final de días. Lo único que estaba por ahí, final de días de la semana, los días de la creación. Caín trajo al Señor una ofrenda, Abel también. Observen, no fue en cualquier día. El contexto histórico en que esto sucedió exige que interpretemos la frase como el día final de la semana, el día de reposo. No, porque yo no lo veo ahí. Está bien, yo no voy a pelear. Eso no es un asunto por el cual tenemos que matarnos. Pero está ahí. Es un día, una hora. Tengan en cuenta su teología bíblica. Es el progreso de la revelación de Dios. Y hasta ese punto no habían fiestas religiosas. La observación del día de reposo y sus actos de culto aparecen en primer lugar por el hecho de que la división habitual del tiempo en intervalos de 7 días ya se observaba antes de que Moisés entrara en la escena. Génesis 8, Génesis 29, Génesis 50, Éxodo 12. Tenemos también el ejemplo de Éxodo 16, 22 sobre el día de reposo. Esto indica que el pueblo conocía y observaba de algún modo este día con un fin religioso. Esto sucedió antes de la promulgación de los 10 mandamientos. Fue en el capítulo 20 que los hijos de Israel llegaron al Sinaí, cuando recibieron en forma escrita los 10 mandamientos. Antes de esto, Éxodo 16 nos indica que los hijos de Israel en el 7º día comenzaban a prepararse para el día de reposo. Recogían una doble porción del maná. Esto sucedió antes de recibir el código moral de Moisés. Y eso no pasó por puro chiste. Había una razón religiosa para esa preparación. El versículo 23 hace referencia a la razón para la celebración de este día. Moisés dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo. Día de reposo consagrado ¿a quién? Al Señor. De manera que la ley del día de reposo estaba vigente antes que se promulgaran los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Y qué podemos decir sobre el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20, versículo 17. Este mandamiento fue violado por Cam, hijo de Noé, cuando se burló de él al ver la desnudez de su padre. Esta acción provocó la ira de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Alguien dijo, la autoridad del padre sobre su familia y la expectación de obediencia de los hijos se ve claramente a través del libro de Génesis.
Philip Ross añade, honrar a los padres era parte de la existencia patriarcal y premosaica. Es una deducción evidente que la autoridad del padre y la obediencia de los hijos están entretejidos en el tejido de la sociedad. Los hijos de Noé van con él en el arca, mientras que Rubén y Judá suplican a su padre que permita a Benjamín ir con ellos a Egipto. A menudo, Génesis destaca el deber filial en el quinto mandamiento y se espera que los hermanos, aunque estén lejos unos de otros, se vuelvan a reunir para sepultar a sus padres. ¿Y qué podríamos decir del sexto mandamiento? No matarás. ¿Era este mandamiento conocido antes de que se diera el decálogo? Claro que sí. Caín y Abel en Génesis 4 nos enseña que lo que hizo Caín violó el sexto mandamiento. Él mató a su hermano, violó el mandamiento, no matarás, y también violó el mandamiento, no codiciarás. Mató a su hermano y Dios lo reprendió y lo castigó por ello. ¿Cuál fue una de las razones por las que Dios juzgó al mundo los días de Noé? Lo juzgó por la violencia de los hombres. Génesis 6:1 declara, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dijo, versículo 13, he aquí he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Antes del decálogo, Dios dijo a Noé en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vemos que los hombres en general tenían en su conciencia el mandato y la prohibición del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, Génesis 12:17. Génesis 12:17 habla de las plagas que vinieron sobre Faraón y su casa por causa de la mujer de Abraham. Cuando Faraón la tomó como su esposa. Génesis habla de lo mismo en cuanto a este mandamiento en Génesis 20. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por la corrupción, la inmoralidad de estas ciudades, sus perversiones sexuales violaban el séptimo mandamiento. Génesis 31 enseña que era incorrecto para Raquel adorar a dioses paganos, pero también el haber robado los ídolos de su padre. Ella violó el octavo mandamiento. Génesis 29, Abraham es reprendido por un rey incrédulo por haber dado falso testimonio. La ley no se había dado, la ley escrita. En esto él violó el noveno mandamiento. Génesis subraya y condena el pecado del engaño y la mentira. Hay Génesis 26:7, 27:19, etc. Jacobo teme violar este mandamiento porque sabía que el engañar a su padre era un pecado que podría incurrir la ira de su padre. Génesis 27:12, incurrir el castigo divino. El décimo mandamiento, no codiciarás. Caín es un ejemplo clásico de lo que significa violar este mandato. El Señor lo reprendió, pero Caín rehusó arrepentirse. Génesis 6:2 nos dice que los hijos de Dios vieron la hermosura de las hijas de los hombres. ¿Y qué hicieron? Las codiciaron, se le fueron los ojos. Se le fueron los ojos. Y el corazón. Hasta el punto de contraer matrimonios prohibidos con ellas. El pecado de Sodoma tiene que ver con la codicia. Deseaban cosas ilegítimas, seguían sus pasiones pecaminosas. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Versículo 7, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado.
La ley moral de Dios fue integrada en la conciencia de los hombres desde la creación. Conclusión. Esta ley moral se encuentra implícitamente en las ordenanzas de la creación. Esta ley es la misma ley moral que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Esta ley sirvió como una norma de regla de vida y santidad desde el principio de la creación y durante toda la administración mosaica. Por tanto, los 10 mandamientos son una norma no exclusivamente para el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Espero que entiendas esto, que veas las implicaciones de esto. Y así no serás vulnerable al ataque de muchos hoy que están socavando o no quieren saber de los 10 mandamientos. Por no decir del 4º mandamiento. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo el antiguo pacto, esto no significa que los 10 mandamientos son solo para personas que vivieron en aquellos tiempos. Este código moral se aplica también, como ya veremos, a todos los que viven bajo el nuevo pacto. En la próxima conferencia mostraré que esta ley se aplica también a los creyentes. Esto es así porque esta ley es parte de la conciencia moral de ellos, debido a que ellos todavía son criaturas de Dios, creadas a la imagen de Dios, y también por lo que el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones al salvarles, al renovar o regenerarles. La ley moral no fue establecida durante la administración de Moisés o bajo el antiguo pacto. Esa ley trasciende todos los aspectos temporales de la administración mosaica. Antecede a la promulgación oficial y nacional de esta ley en el monte Sinaí. Es parte de la constitución moral y espiritual del hombre de Dios. Y sobre todo refleja, como hemos dicho una y otra vez, el carácter santo de Dios. El amor a Dios y al hombre no puede existir, no puede manifestarse apropiadamente sin esa ley. Ahora, algunas aplicaciones y con esto termino. La ley moral, como hemos dicho, siempre ha sido una regla de conducta. No solo para el incrédulo, sino también para el pueblo de Dios. Aquí estamos todos en el mismo nivel. Igual todos. La ley moral nos coloca a todos en el mismo nivel delante de Dios y somos responsables delante de Él. ¿A quién tendremos que dar cuenta? Ahora bien, cuando Pablo está preparándose, ya más o menos tiene en su mente las maletas que va a llevar, lo que va a dejar, lo que va a llevarse para Roma, con esa ansiedad y ese deseo de ir a visitar aquel lugar, no para ser un turista como algunos, no voy a decir más nada, no, él estaba preparándose y estaba ansioso. ¿Por qué? Él quería ir a contribuir con la iglesia en Roma. Él quería ser útil en Roma a los creyentes. Pero la carga que había en él, que lo controlaba, era que él quería también proclamar el evangelio de Cristo para la salvación de los gentiles en Roma. Y este hombre estaba preparado para hacer tal cosa porque este hombre conocía todo lo que nosotros hemos estudiado hasta aquí de la ley moral de Dios, conocía, entendía, había aplicado a su propio corazón como aquellos a quien él les ministraba, creyentes o no creyentes, la ley moral de Dios. Ansioso estoy de proclamar el evangelio. El hombre tenía los motores listos.
estaban encendidos para proclamar la ley de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La palabra ley no aparece ahí, pero está por todas partes en ese texto. No hay explicación alguna de la reacción de Dios ante la conducta humana que no tenga que ver con la ley de Dios. Es la ley de Dios que explica la reacción de Dios en contra de la impiedad y la injusticia de los hombres. Pablo estaba listo a proclamar el Evangelio porque él entendía que que la ley, los mandamientos, su aplicación correcta era una de las herramientas necesarias, indispensables para predicar el Evangelio de Cristo para la salvación de las almas. La ley ponía al judío y al gentil en el mismo lugar y revelaba la condición en que cada uno de ellos estaba. Estaban bajo el poder del pecado y las consecuencias del pecado. Hermanos, si tú y yo vamos a predicar el Evangelio de Cristo, es nuestra obligación, tenemos que ser expertos, tenemos que ser en el sentido apropiado doctores de la ley. Pero doctores que han aprendido, como Pablo, Romanos 7, a aplicarse la ley de Dios. Pues yo no conocí pecado hasta que el pecado me dijo, no codiciarás. ¿Y qué pasó? Me mató. Me convenció de pecado. No predicaba la moral en ropas menores. Pero no solo estaba preparado para ministrar al incrédulo, sino también al creyente. Pues desde el capítulo 6 en adelante, él habla sobre la ley, sobre lo que estaba hablando el pastor Chansky. No hay santidad ni santificación sin la ley. Por donde quiera que tú te muevas, vuelas, haga lo que tú... La ley. Oh, que nosotros podamos entender estas cosas y no nos dejemos intimidar por aquellos que nos llaman estrictos, que tienen 800 nombres para nosotros. Pero no solamente el pueblo de Dios, sino también los paganos. Ellos no quieren que prediquemos la ley de Dios. No lo dudes. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con nuestros niños. Tenemos que hacerlo en la iglesia. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la sabiduría para saber cómo hacer y cómo aplicar. Hay que entender que hay varias dimensiones de la ley. Está el aspecto no solo externo, sino también interno. Y muchos padres se conforman con la conformidad de sus hijos o familiares o amigos de una manera externa a la ley. Se olvidan de la dimensión y el ministerio poderoso del Espíritu en lo que respecta a la ley, en lo que respecta al corazón del hombre. Nosotros tenemos que aprender a ser doctores del alma, doctores del corazón, que sabemos cómo por el Espíritu de Dios, dependiendo del Espíritu, usar el bisturí de la ley de Dios en una forma magistral, de tal manera que usted corta, de tal manera que usted va profundo el corazón, a la conciencia, para que la palabra penetre en el corazón y bajo la bendición del Señor dé fruto. Y después saber con el Evangelio sellar eso de tal manera que no queden cicatrices. Si quedó cicatrices, algo usted hizo que está mal. Porque la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia limpia, santifica y quedamos más limpios que la nieve.
Que Dios nos ayude a ser fieles ministros del Evangelio, al aplicar a nuestras almas y al pueblo de Dios su ley con amor, con sabiduría y siempre dirigiéndolos a Cristo. Oremos. Oh Padre, hemos presentado tu palabra y ¿quién de nosotros no puede decir que en alguna manera ya no haya sido convencido de pecado por tu ley? Pero tu ley es buena si se usa apropiadamente. Enséñanos a través de esta semana, en estos días, a entender tu ley, a amar tu ley, a deleitarnos en tu ley. Y como fieles ministros del nuevo pacto, listos a usar la ley. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia,